¿Qué tal, alumnos? Bienvenidos a la primera clase del curso de Economía. Mi nombre es Alexander Pérez Bocanegra, soy el profesor encargado del curso. Y el día de hoy aprenderemos o iniciaremos con nuestro primer tema, las nociones básicas de la economía. Para iniciar el curso nos debemos preguntar si en realidad es importante estudiar economía, si en realidad nos sirve estudiar economía o si en realidad en algún momento nosotros vamos a tener que utilizar la economía. Y para ello no hay mejor ejemplo que nuestra situación actual, no solo del Perú, sino del mundo. Hablo del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que no solo afecta a la salud, sino también a la economía. ¿Y cómo afecta a la economía? Una de las principales consecuencias a nivel económico del coronavirus es la caída del petróleo. Claro que sí. ¿Y por qué cae el petróleo? El petróleo es un combustible, principalmente se usa para un combustible y como nosotros sabremos, en la actualidad varios países, por no decir todos los países del mundo, están atravesando una cuarentena. ¿Qué es una cuarentena? Es una inmovilización. La gente no se puede mover, no se puede trasladar, y si no se traslada, muchas de las personas dejan de usar sus transportes privados y mucho transporte público deja de ser usado. Por ende, el petróleo también deja de ser consumido y ese poco consumo hace que el precio caiga porque hay una sobreoferta. Esa sobreoferta de petróleo genera que muchos trabajadores también dejen de estar empleados, por ende disminuye el empleo. El tercer factor, ya se nos adelantó el segundo, el tercer factor que genera esta pandemia es la recesión del mundo. Se estimaba que el mundo iba a crecer alrededor del 3%, pero ahora debido a esta pandemia el mundo crecerá solo el 0.1 o 0.2%. O sea, se va a detener el mundo. ¿Y qué consecuencias o qué medidas toman los gobiernos para luchar contra el coronavirus o COVID-19? Una de las medidas que tomaron todos los países son las reducciones de las tasas de interés, porque los empresarios, obviamente después de esta pandemia, van a querer producir, pero no van a contar con dinero. Entonces, para incentivar la economía, incentivar las inversiones, el Estado tiene que reducir las tasas de interés. En este caso, los bancos centrales de reserva tienen que reducir las tasas de interés para motivar a los empresarios a pedir prestado y poder invertir. En el caso del Perú, tenemos una anulación temporal de los impuestos por parte del Estado. El Estado evita cobrar los impuestos por 2 o 3 meses para que así las personas tengan más liquidez, tengan más dinero, los empresarios puedan tener más dinero para producir más y de una u otra forma reactivar la economía y salir de esa recesión mundial. Una de las terceras medidas que toman los gobiernos, en este caso el gobierno del Perú, es la anulación del pago de las AFPs. Recordemos que las AFPs es un sistema privado de pensiones que le descuenta un porcentaje del salario a los pensionistas. Entonces, anulando esta reducción del salario, el consumidor o el trabajador va a tener más dinero en su bolsillo. Entonces, esto que hemos visto de manera rápida, de manera breve, simboliza toda prácticamente de lo que se trata la economía. Entonces, ¿qué es la economía? Ya vimos que la economía nos sirve y según Paul Samuelson en su libro Economía General dice que la economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades o individuos utilizan sus recursos escasos para satisfacer sus necesidades, según el grado de intensidad con el que se muestren. Acabamos de ver que la necesidad en este caso de la población mundial es tener dinero. Entonces tenemos que utilizar el dinero que tenemos guardado para poder satisfacer de manera adecuada esas necesidades, y justamente de eso se trata la economía. Pero a través de la historia, la economía ha tenido otros conceptos. Uno de los principales conceptos que ha tenido la economía es del padre de la economía clásica. ¿Y quién es el padre de la economía clásica? El padre de la economía clásica es Adam Smith. Adam Smith es el primer economista que hizo que la economía sea una ciencia, con la publicación de su libro La riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones
Dice en uno de sus apartados que la economía estudia la riqueza y que persigue dos objetivos: dar al pueblo o ponerlo en condiciones de subsistencia abundante y proveerlo de un rédito. ¿Esto qué quiere decir? Que para Adam Smith el Estado tenía que brindarle al pueblo una correcta calidad de vida, pero el poblador tenía que también darle al Estado un impuesto. Adolfo Weber, otro clásico, nos dice que la economía es el medio y el fin de una ponderada actividad para producir cuidadosamente los escasos medios hábiles que satisfacen las necesidades. Hablamos de escasez aquí también. Entonces ya tenemos una idea, más o menos los economistas tenían una idea de lo que era la economía. Juan Bautista Say nos dice que la economía enseña cómo se forma, distribuye y consume la riqueza. Él piensa que la economía nos va a mostrar cómo nosotros creamos la riqueza, cómo la formamos mediante distintos actos productivos, pero también él nos dice que la economía nos muestra cómo se distribuye la riqueza, y esto es muy cierto porque la economía nos muestra cómo las poblaciones distribuyen sus riquezas en países ricos y países pobres, y también nos muestra cómo nosotros consumimos los recursos, y esto ya tú lo sabes, ¿no? Tenemos necesidades primarias, secundarias y necesidades de lujo, ¿sí? También tenemos a Federico Engels, otro clásico. Federico Engels nos comenta que la economía estudia las leyes que originan la producción, interesante, y el intercambio. ¿Qué quiere decir? Que la economía va a estudiar cómo el hombre, a través de un acto productivo, hace que los recursos escasos se intercambien y satisfagan necesidades. Etimológicamente hablando, la economía deriva del vocablo griego, de dos vocablos griegos. El primero es oikos, que significa casa o hacienda, y el segundo es nomos, que significa administración. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para los griegos la economía es la correcta administración de la casa o hacienda y todos sus componentes, es decir, la familia. Del en que tenemos que hablar acá, y no podemos dejarlo de lado, es de Aristóteles. Aristóteles fue el primer griego en usar la palabra economía y es considerado el padre de la economía política. Es considerado el padre de la economía política porque él publicó una especie de documento llamado Tratado de la Economía Política, ¿sí? El objeto de estudio de la economía. El objeto del estudio de la economía es el estudio de las actividades del hombre, disculpen problemas técnicos. ¿Qué quiere decir? Que el objeto de estudio, que la economía va a estudiar principalmente las tareas que realiza el hombre para poder satisfacer sus necesidades, todos los medios que éste usa para poder satisfacer sus necesidades. ¿Qué quiere decir? Que el hombre utiliza sus recursos escasos para producir bienes valiosos que satisfagan sus necesidades. Claro que sí. Ahora hablemos del fin de la economía. La economía va a tener dos fines. El primer fin es el fin teórico. Vamos a esperar que aparezca. Ahí está el fin teórico. ¿Qué estudia el fin teórico? Es el conocimiento de las actividades económicas. Nos explica y enseña los diversos problemas económicos que se dan en nuestra realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que en el fin teórico de la economía nosotros vamos a entender por qué se dan algunos problemas económicos. En esta parte de la economía nos va a explicar por qué se dan los problemas económicos, qué es lo que origina esos problemas económicos, como lo hicimos al inicio, ¿sí? Y aparte va a tener un fin práctico que busca el bienestar general, es decir, satisfacer adecuadamente las necesidades con bienes y servicios. En el fin práctico, si bien en el fin teórico ya te dijeron cuál es el problema y te explicaron por qué se da, acá la economía te va a decir: esta es la solución para que tú puedas ser feliz, para que tú puedas consumir tus bienes, ¿sí? Fin teórico y práctico. Métodos de estudio de la economía. La economía también tiene dos métodos de estudio. El primero es el método inductivo, o llamado también analítico, método que parte del estudio de hechos particulares para luego establecer una ley o principio general. Este método fue propuesto por Aristóteles y nos habla principalmente de que de pequeños casos, de casos particulares que vamos a ver en la sociedad, nosotros podemos formular una ley.
¿sí? En este caso vamos a suponer que vemos nuestra realidad, analizamos nuestra realidad en la actualidad y vemos que muchas de las empresas no están produciendo. No están produciendo porque quieren, no están produciendo porque vivimos una etapa de cuarentena. Entonces las empresas no producen. ¿Eso qué genera? Si las empresas no producen, entonces no hay necesidad de tener gente empleando, gente trabajando. Por ende, no hay empleo. ¿Sí? Las empresas, como no funcionan, no tienen por qué contratar gente. Entonces no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay salarios. Y si no hay salarios, ¿qué pasa con la gente? La gente deja de consumir. Entonces tampoco hay consumo. ¿Sí? El conjunto, si te das cuenta, esto es una cadena. Si las empresas no producen, no dan empleo. Si no dan empleo, no pagan, por ende no hay consumo. ¿Y cómo se llama esto que está pasando nuestra economía en la actualidad? Esto se denomina recesión. La recesión es la disminución de la actividad comercial. Ahí está, disminuyen las empresas, que comporta un descenso de los salarios, de los beneficios y del empleo. Claramente explicado el problema que estos tres casos particulares le van a generar a la economía en la actualidad. Entonces, este es el método inductivo. Pequeños casos que nos llevan a una ley. ¿Y de qué se trata el método deductivo? Bueno, el método inductivo también es llamado sintético. Es el método que parte de leyes o principios generales y llegan a establecer un caso o hecho particular y en base a esto comprobar un principio o una ley. En este caso vamos a tener un fenómeno, vamos a tener un principio general, ¿sí? Este principio general va a ser comprobado con pequeños casos particulares. En este caso hablemos de la recesión. ¿Cómo saber si estamos en una recesión en nuestra economía? ¿O cómo saber si vamos a entrar a una recesión en nuestra economía? Bueno, tenemos ahora que analizar nuestro exterior y nosotros tenemos que ver si nuestra economía no cumple con los tres factores ya mencionados. Vemos nuestra realidad y nos damos cuenta de que en nuestra economía las empresas están cerrando. Entonces no hay producción por parte de las empresas. ¿Sí? Las empresas no producen. Entonces si las empresas no producen, ¿eso qué genera? Que no necesiten trabajadores. Y si no necesitan trabajadores, ¿qué sucede en la economía? Bueno, si las empresas no están produciendo y no necesitan trabajadores, entonces eso quiere decir que no va a haber empleo. ¿Sí? Claro que sí, porque si las empresas, obviamente, como vuelvo a repetir, no funcionan, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay salario, no hay paga a fin de mes. Y si no se paga a fin de mes, ¿eso qué implica? Que obviamente tú no puedas llevar los víveres que normalmente llevas a casa. Entonces, no hay consumo. ¿Sí? Mira, ¿cómo sabemos si nuestra economía está en recesión? Hemos visto estos tres pequeños casos. ¿Eso qué quiere decir? Que de un hecho general podemos sacar hechos particulares para comprobar esa ley. Hablemos de la división de la economía. La economía se divide en dos grandes ramas. Recordemos que la economía es una ciencia que abarca muchos temas y por eso la tenemos que dividir en dos. La economía positiva. La economía positiva es la primera división y nos va a mostrar cómo es la economía en la realidad. Para eso tenemos a la economía descriptiva, que se va a encargar de describir el comportamiento de diferentes agentes económicos. Su nombre lo dice, economía descriptiva. ¿De qué se va a encargar? De describir los diferentes agentes económicos, ¿sí? Entonces en esta parte vamos a tener a los economistas describiendo nuestra realidad. Y en la teoría económica se va a elaborar una explicación lógica del comportamiento de los fenómenos económicos. Su finalidad es formular leyes, claro que sí, teorías o principios, como por ejemplo el de la recesión, ¿sí? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay sueldo? ¿Por qué las empresas no producen? En la teoría económica vamos a encontrar la explicación lógica. Entonces la economía positiva nos va a decir la economía tal cual es. Pero ¿qué pasa en la economía normativa? En la economía normativa nos van a mostrar el panorama como debería ser, un panorama ideal, ¿sí? Cómo la gente debería estar en este momento. Entonces, ¿quién se encarga de decirnos cómo debería ser la economía? Bueno, en la economía normativa vamos a tener a un principal agente interviniendo. Ese agente va a ser el Estado. El Estado se va a encargar de intervenir en esta economía
para promulgar leyes que de una u otra forma lleven el bienestar general a la economía y mediante qué medidas el Estado va a hacer que la economía deba estar mejor. Tenemos a la política monetaria como primera medida. La política monetaria va a involucrarse en la economía debido a la alza y baja de los intereses. Si se alzan los intereses en los bancos, ¿eso qué quiere decir? Que la economía no quiere que la gente invierta mucho dinero porque ya hay demasiado. ¿Y qué pasa si se bajan los intereses de los préstamos? Eso quiere decir que la economía necesita más dinero. Esa es política monetaria. Mientras que la política fiscal tiene que ver netamente con el Estado. No hablemos de los bancos, hablamos de los impuestos. Si el Estado cobra más impuestos, eso quiere decir que no quiere que el empresario produzca mucho. Lo desincentiva. Pero si baja los impuestos, incentiva al empresario a que produzca. Entonces, la política monetaria y fiscal de una u otra forma van a intentar meter en el ideal económico a la economía. Bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que en estos 16 o 17 minutos hayan comprendido este gran tema introductorio. Ya sabes que si tienes alguna duda, ahí te dejo mi correo. Nosotros nos volveremos a ver en alguna oportunidad. Mil gracias por prestar atención y cuídense.